Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema riesgos que se asumen a la hora de invertir en obligaciones negociables. Como siempre, esta exposición se hace con la finalidad de ayudar a comprender cómo funcionan las inversiones que componen la cartera que se propone tanto a las cuentas asesoradas como a las cuentas administradas. Cuando analizamos una inversión siempre tenemos que analizar las dos caras. Por un lado, analizar cuánto podemos ganar, pero también analizar la otra cara, es decir, los riesgos que asumimos a la hora de invertir. Por riesgo entendemos todos aquellos eventos negativos que podrían ocurrir y que podrían poner en riesgo nuestros ahorros. Como introducción, las obligaciones negociables también se las denomina ONs, corporativos o bonos privados. Genéricamente una ON es un bono y cuando hablamos de bono hablamos de prestar nuestros ahorros a cambio de un interés, ¿sí? En el caso puntual de las ONs hablamos de préstamos entre privados, es decir, yo, persona física, privado, le presto a otro privado. Ese otro privado es una empresa radicada en Argentina. También existen los bonos públicos donde estamos prestando nuestros ahorros a un ente público, como el Estado Nacional, provincial o municipal. En Argentina, las empresas privadas tienen mejor antecedente de pago en comparación al Estado. El Estado, como sabrán, en múltiples ocasiones tuvo dificultades para cumplir con sus compromisos de pagos. En una economía normal, desarrollada, prestarle al Estado implica menos riesgo que prestarle a una empresa privada. En Argentina eso no es así. Hay más seguridad prestándole a una empresa privada. Hay distintos tipos de obligaciones negociables. Vamos a hablar puntualmente de las ON Hard Dollar, que son las que usamos en su mayoría a la hora de armar una cartera. Las ON Hard Dollar son aquellas obligaciones que nos devuelven el capital y los intereses en billete dólar. Nosotros podemos comprar la inversión usando pesos, pero el capital se nos devuelve en billete dólar y los intereses se devuelven en billete dólar. Hay otro tipo de obligaciones negociables como la BADLAR, donde es un préstamo en pesos y los intereses, la tasa de interés es un promedio de la tasa del plazo fijo, que se paga por el plazo fijo. También tenemos ONs Dollar Linked, también son en pesos, donde el capital se ajusta en base al tipo de cambio dólar oficial. Y también tenemos ONs UVA, donde el capital y los intereses se ajustan por inflación. Sería similar a un bono SER. Lamentablemente este tipo de ONs es escasa y las pocas que hay tienen baja liquidez. Es decir, cuando las queremos comprar o vender prácticamente no hay oferta, ¿sí? Para finalizar la introducción, la obligación negociable en dólares es un instrumento ideal para aquellas personas que están tratando de dar sus primeros pasos en la bolsa. Aquellos perfiles conservadores que solo ahorran en dólares pueden dar un paso más para comenzar a invertir comprando obligaciones negociables. De esta manera, si compramos una obligación negociable usando pesos, por un lado nos dolarizamos porque vamos a recibir dólares cuando nos devuelvan el capital y los intereses. Y por otro lado esos dólares quedan trabajando, quedan generando un rédito, mientras que si están bajo el colchón no generan ningún rédito, ¿sí? También cabe aclarar que las ONs se pueden comprar utilizando dólares, pero siempre recomiendo comprarlas utilizando pesos porque en lugar de pagar 3 comisiones, 2 para comprar dólar MEP y una para ingresar a la inversión, vamos a pagar solamente una inversión, ¿sí? Porque vamos a pagar solo una comisión, porque vamos a hacer un solo movimiento, ¿sí? Usamos pesos para entrar a una inversión. Bien, pasando al tema de los riesgos. El primer riesgo es el riesgo de crédito, ¿sí? Es la posibilidad de que la empresa emisora de la ON no pueda cumplir con los pagos de intereses y amortizaciones de capital. Amortización, recuerden, es la devolución del capital, porque la empresa tiene problemas financieros o económicos, ¿sí? Esos problemas pueden surgir de un mal manejo de su negocio. La empresa emprendió estrategias de negocios que salieron mal, a eso se le llama riesgo de ejecución, ¿sí? O bien esos problemas pueden estar motivados por riesgos que son propios de su sector, que la compañía no controla. ¿Cuáles serían riesgos propios del sector? Por ejemplo, en la actividad agropecuaria es el riesgo climático y el riesgo precio del commodity. Commodities son, por ejemplo, la soja, el trigo, el maíz. El riesgo climático, por muy bien administrada que esté el establecimiento agropecuario, no lo controla. Si te agarra una sequía, inevitablemente te va a rendir menos el cultivo o nada y tus ingresos van a caer, ¿sí?
Y el riesgo precio tampoco lo controla. Por muy buen rendimiento que haya tenido el establecimiento agropecuario, si el precio de la soja cae, por ejemplo, las ganancias de la compañía caen. Y si las ganancias de la compañía caen, puede llegar a tener dificultades para cumplir con el pago de intereses de las obligaciones negociables. Por supuesto, la compañía puede ejecutar mitigantes, ¿sí? Estrategias para atenuar estos riesgos que no controla, riesgo climático y riesgo precio. Por ejemplo, podría diversificar los cultivos en diferentes zonas del país. Cultivo en Santa Fe y en Córdoba. Me agarró una seca en Santa Fe, pero en Córdoba llovió, por lo tanto mis ingresos no caen en mayor magnitud, ¿sí? Puedo tener también cultivos regionales por fuera de los tradicionales. En lugar de limitarme a sembrar trigo, soja y maíz, un cultivo regional, por ejemplo, es el olivo o el maní, cuya cotización no está atada a la cotización de la soja y del maíz, por ejemplo. Muchas veces el maíz y la soja no valen nada, pero el olivo y el maní tienen muy buen precio. Y el régimen climático afecta de manera diferente al olivo y al maní, ¿sí? Entonces, quizás no fue un buen año climático para la soja, pero fue un buen año climático para el olivo, ¿sí? Entonces, de esa forma también diversifico no solo el riesgo precio, sino también el factor climático, ¿sí? Otro sector, por ejemplo el sector petrolero. El sector petrolero no está expuesto a riesgo climático, es indistinto si le llueve o no le llueve, pero sí está expuesto a riesgo precio, ¿sí? El sector petrolero sus ingresos dependen de la cotización del barril del petróleo. Si el barril del petróleo cotiza a un precio muy bajo, la empresa petrolera corre el riesgo de no poder cubrir sus costos fijos y eso podría llevar a tener dificultades a la hora de pagar los intereses de las obligaciones negociables. Por supuesto también hay mitigantes, hay estrategias para cubrirse a este riesgo y lo es, por ejemplo, el cártel de la OPEC. En el sector petrolero existe una institución que se llama OPEC. Es una organización de los países exportadores de petróleos. Entre ellos se ponen de acuerdo para regular la oferta de petróleo y a través de la oferta regular el precio. Si el precio está muy bajo, producen menos petróleo para que haya escasez y esa escasez lleve a elevar el precio del barril, ¿sí? Bien, si la compañía tiene dificultades económicas, ¿qué podría pasar con nuestras obligaciones negociables? Podría pasar que la compañía pida, por ejemplo, un plazo de gracia, es decir, un tiempo adicional para pagar los intereses sin que eso le genere recargo. Los intereses de este mes no te lo puedo pagar, te lo pago dentro de 3 meses, que es cuando voy a tener un ingreso de dinero. Los intereses se siguen devengando, pero no se generan recargos, es decir, no se generan intereses punitorios. El interés punitorio es un interés adicional que se cobra por el incumplimiento. De la misma manera, cuando nosotros no pagamos a término la tarjeta de crédito, nos generan intereses punitorios. La empresa pide un plazo de gracia, tengo dificultades, te lo voy a pagar no ahora, dentro de 3 meses, siguen corriendo los intereses, pero no te pago punitorios. Una situación un poquito más grave sería el reperfilamiento, directamente extender todos los plazos de vencimiento canjeando el bono. Te retiro el bono actual, te doy otro, donde los plazos de vencimiento están a 1 año, 2 años, 3 años, ¿sí? Porque en el corto plazo estoy teniendo dificultades económicas, pero en el largo plazo voy a estar mejor, ¿sí? Entonces aquí simplemente lo que se cambian son los plazos de vencimiento, se extienden todos hacia adelante y los intereses siguen corriendo, solo que no los voy a cobrar hoy. Y una situación sí grave para el inversor es la reestructuración de deuda. Aquí no solamente hablamos de extender los plazos de pago, sino que también puede haber quitas, tanto en intereses como en capital. Te pago la mitad de los intereses, te devuelvo la mitad del capital porque realmente tengo dificultades económicas, no solamente ahora, sino que también en el futuro. Y finalmente, el peor de los estados es que la empresa se declare en quiebra, ¿sí? No puedo pagar. Entonces la empresa entra en un proceso de liquidación y con el producido de esa liquidación se cubren las deudas de la empresa. ¿Qué pasa? Que si ese producido, el dinero que se obtuvo por la venta de la empresa no es suficiente, las deudas no se van a cubrir en su totalidad, sino que en una parte, ¿sí? En lugar de devolverme el 100%, me devuelven el 70%, ¿sí? Salgo perdiendo. No pierdo todo, recupero una parte, pero pierdo.
Bien, como inversores podemos conocer estos riesgos a través de lo que se llama el informe de calificación crediticia. Este informe lo elaboran agencias como la Moody's, la Standard & Poor's o Fitch, ¿sí? Este reporte también lo suele enviar el broker cuando nos avisa que hay una nueva licitación de obligaciones negociables, nos envía el prospecto donde están las condiciones del préstamo, por ejemplo, plazo de inversión, tasa que va a pagar, en qué moneda va a pagar, y adjunta otro archivo que es la calificación crediticia, donde podemos ver, por ejemplo, el nivel de endeudamiento, cuánto gana la empresa, cómo viene pagando en el pasado, cuáles son los riesgos a futuro, cuáles son los riesgos actuales y qué estrategia está implementando la empresa para mitigar, reducir esos riesgos, ¿sí? Pueden acceder al sitio, por ejemplo, de Fitch a través de esta web. Ahí en buscar ponen el nombre de la empresa y le va a traer los últimos reportes de calificación. Por lo general se consulta el último, que es el más actualizado. Bien, el segundo riesgo es el riesgo de inflación. En pocas palabras, este riesgo surge cuando la inflación es más alta que la rentabilidad que estamos obteniendo. Estamos ganando un 8% anual en dólares y la inflación de Estados Unidos es de un 9%. Entonces, nuestra ganancia no compensa la pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? Cuando analizamos bonos en dólares, tenemos que mirar la inflación de Estados Unidos. Cuando analizamos bonos en pesos, tenemos que analizar la inflación de Argentina, ¿sí? Por eso es muy importante que las tasas que pactemos no sean muy bajas, porque puede ocurrir que a lo largo de la inversión nos encontremos con un escenario de alta inflación. Disculpen, entonces tenemos que pactar una tasa lo suficientemente elevada, cosa de que a lo largo del periodo que estamos invirtiendo, si nos encontramos con un escenario de alta inflación, la tasa sea lo suficientemente alta para compensar esa mayor inflación. Como mínimo, una tasa en dólares debería ser del 7% hacia arriba. Yo personalmente en las carteras exijo como mínimo un 8% en adelante, ¿sí? Entonces, hay que evitar convalidar tasas bajas y a mayor plazo de vencimiento tenga el bono, mayor es el riesgo de inflación, porque no es lo mismo estar invertido 2 años que estar invertido 10 años adentro de un bono. En 10 años hay más probabilidades de que nos encontremos con un escenario de alta inflación. La economía es cíclica. Hay momentos de baja inflación, pero también momentos de alta inflación, ¿sí? ¿Qué pasa si estamos invertidos y se presenta un escenario de alta inflación? Bueno, los bonos van a bajar de precio para que el nuevo inversor que compre ese bono pueda tener una rentabilidad mayor, ¿sí? A más bajo es el precio de compra, mayor es la rentabilidad. Por lo tanto, si la inflación es más elevada, el precio del bono baja para que el nuevo comprador obtenga mayor rentabilidad. Pero nosotros, que ya hemos comprado el bono, nuestra rentabilidad es fija, no cambia, ¿sí? Por eso tenemos que asegurarnos de entrar a una tasa de rentabilidad lo suficientemente elevada para estar cubierto ante un escenario donde la inflación se acelera, ¿sí? Aquí les traigo un cuadro con el histórico de inflación en Estados Unidos. Por lo general, en Estados Unidos la inflación es de un 2,5% anual en dólares. La Reserva Federal, su objetivo es que la inflación esté en el 2% anual o menos. No obstante, hay excepciones. Fíjense, en el año 2022 la inflación llegó a un 8% anual en dólares. Por eso es importante que no nos quedemos con tasas bajas, porque puede pasar esto. Si nosotros estamos en un bono a una tasa del 7% anual en dólares y la inflación fue del 8%, nos hemos licuado, hemos perdido poder adquisitivo. Bien, el tercer riesgo es lo que se llama el riesgo precio, ¿sí? Este riesgo nace cuando queremos salirnos de la inversión, cuando interrumpimos la inversión, cuando la vendemos antes que el bono llegue a su vencimiento. Yo siempre recomiendo que los bonos en cartera, las ONs, se mantengan a vencimiento, porque a vencimiento nos devuelven el capital que efectivamente hemos prestado y los intereses correspondientes, ¿sí? Y a su vez evitamos gastar comisiones por venta. Si por algún motivo tenemos que irnos antes del vencimiento, hay que vender la inversión en lo que se llama mercado secundario. Puede pasar que el comprador de la inversión, por situaciones propias del mercado, nos ofrezca un precio menor. Por ejemplo, la inflación se aceleró, bueno, yo te quiero pagar un menor precio para que mi rentabilidad sea mayor, ¿sí? Entonces, si no paga un menor precio, estamos convalidando una pérdida. También puede pasar
que la inversa, que nos quiera pagar un mayor precio porque hay muchos compradores de obligaciones negociables, ¿sí? Pero el riesgo aquí es que nos paguen un menor precio. Por eso que para que no exponernos a este riesgo, tenemos que ir a vencimiento con las obligaciones negociables, ¿sí? El cuarto riesgo es el riesgo de liquidez. La liquidez es la facilidad con que una inversión se puede transformar en efectivo. Por ejemplo, un departamento o un campo tiene baja liquidez porque si lo queremos vender nos va a llevar mucho tiempo y también nos va a hacer incurrir en gastos. Por lo general, los instrumentos financieros que cotizan en bolsa tienen alta liquidez. Con un clic vendemos de forma muy fácil o con un clic compramos y a bajos gastos, a bajos costos. No obstante, algunas obligaciones negociables tienen baja liquidez. ¿Por qué? Porque son emisiones pequeñas, hay poca cantidad de instrumentos circulando en el mercado, por lo tanto hay pocos vendedores y pocos compradores. O bien porque la ON fue canjeada, ¿sí? La empresa emisora le ofreció a los inversores otra ON más conveniente, entonces la mayoría entregó la obligación negociable actual y se pasó una nueva. Los inversores que se quedaron con la obligación negociable actual por lo general son una minoría y por lo tanto hay poca liquidez, hay pocos vendedores y pocos compradores. Cuando hay baja liquidez, lo que sucede al intentar operar una obligación negociable es lo siguiente: que directamente no existan ni compradores ni vendedores. Quiero comprar la ON, no hay nadie quien me la venda. Quiero vender la ON, no hay nadie quien me la compre, ¿sí? No hay mercado. O bien que existan compradores y vendedores, pero en poca cantidad. Y cuando hay poca cantidad de oferentes o poca cantidad de demandantes, el precio que nos ofrecen no nos favorece. Si vamos a comprar, nos piden un precio mayor, porque hay pocos vendedores. Si vamos a vender, nos ofrecen un precio menor, porque hay pocos compradores, ¿sí? No es favorable el precio para operar. Bien, antes de continuar, le dejo mis datos para aquellos que necesiten acceder a una cuenta asesorada o a una cuenta administrada. Opero con PPI Balance InView y los datos de contacto también están en la descripción de este video. Tengan en cuenta que trabajo como asesor independiente y los servicios son remunerados. El quinto riesgo es el riesgo de reinversión, ¿sí? Nosotros cuando invertimos en un bono, lo que buscamos es el interés compuesto, reinvertir los intereses que cobramos para que generen el efecto del interés compuesto. El interés compuesto hace que la inversión a lo largo de los años crezca a mayor velocidad. El riesgo de reinversión consiste en lo siguiente: cuando vamos a reinvertir los intereses que cobramos, la tasa de reinversión es menor a la tasa original. Nosotros compramos un bono al 9, pero cuando vamos a reinvertir en el mismo bono, la tasa no es del 9, es del 8. ¿Por qué? Porque el bono subió de precio. A mayor precio de compra, menor es la rentabilidad. Puede pasar la inversa, que nos beneficia, que la tasa sea mayor, ¿sí? El bono bajó de precio, por lo tanto, reinvertimos a una tasa mayor. El riesgo de reinversión se refiere cuando tenemos que reinvertir a una tasa menor, ¿sí? Por supuesto, aquí existe la alternativa de que si la tasa que me ofrece el bono es menor a la original, puedo reinvertir el cupón de interés en otro bono diferente que me ofrezca una tasa más atractiva. Cuando nosotros vemos la rentabilidad de un bono, analizamos la TIR, ¿sí? Que es una tasa de rentabilidad, pero esa TIR trabaja con el supuesto de que los intereses se van a reinvertir para hacer interés compuesto y que se van a reinvertir a la misma tasa de rentabilidad. Esto en la práctica difícilmente pase porque el precio de los bonos fluctúa y cuando vamos a reinvertir nos podemos encontrar con esta situación que la tasa de reinversión es menor, ¿sí? Como les dije, en las carteras que administro, en esos casos, en lugar de reinvertir en el mismo bono que ofrece menor tasa, lo reinvertimos en otro bono, ¿sí? El sexto riesgo, y muy importante, es el riesgo de tipo de cambio. Este riesgo nace cuando estamos ingresando a una obligación negociable de tipo hard dollar, es decir, que devuelve capital e interés con billete dólar, pero ingresamos a la inversión utilizando pesos. Como estamos cambiando pesos por dólares, tenemos que analizar qué tipo de cambio estamos pagando, cuánto estamos pagando por cada dólar que estamos adquiriendo y analizar que ese tipo de cambio no sea elevado, ¿sí?
Entonces, cuando se invierte en Argentina, utilizando pesos, tenemos dos grandes riesgos. Por un lado, el riesgo propio de cada inversión, de cada activo, que es lo que estamos analizando acá. Acá estamos analizando el riesgo de invertir en una obligación negociable. Pero por otro lado está el riesgo tipo de cambio, ¿sí? Cuando usamos pesos para comprar dólares, ¿a qué tipo de cambio nos estamos dolarizando? Si ese tipo de cambio es muy elevado, equivale a pagar un sobreprecio y ese sobreprecio disminuye la rentabilidad de la inversión. Pagar un tipo de cambio elevado, esto es muy frecuente en corridas cambiarias cuando todos queremos dolarizarnos, equivale a pagar un precio de compra elevado, por ende disminuye la rentabilidad, ¿sí? Recuerden que el dólar es un bien más en la economía, como un vehículo, un departamento, por lo tanto no se puede pagar cualquier precio por acceder a ese bien. Hay que pagar un precio razonable, ¿sí? El dólar, por muy escaso que sea, no vale cualquier cosa, ¿sí? Tratar de determinar cuándo un tipo de cambio es caro o barato, ¿sí? Hacer un análisis de valoración. En las cuentas asesoradas y administradas, ese análisis se hace todo el tiempo, ¿sí? Conocer si el tipo de cambio está accesible o por el contrario está caro o muy barato. En la siguiente pantalla está muy buena, es un gráfico de Salvador Vitelli. Lo que hace aquí es actualizar el tipo de cambio de los diferentes periodos a valor de hoy. Hoy estamos en febrero, fines de febrero del 2025, ¿sí? Voy a correr esto. Y aquí podemos ver que el tipo de cambio que se pagó durante el 2023 en medio del proceso electoral, donde se definía la candidatura entre Milei y Massa, hubo una gran corrida hacia el dólar cuando Milei anunció que el peso es excremento. Todos querían comprar dólares porque suponían que los dólares iban a escasear y el precio que se pagó en ese momento equivale a pagar hoy por cada dólar 3.648 pesos. Hoy el dólar está a 1.200 pesos. Entonces, fíjense en el sobreprecio enorme que se paga por comprar dólares o por comprar una obligación negociable hard dólar. Con esto hay que tener mucho cuidado porque en Argentina es frecuente que haya corridas cambiarias. En ese momento hay que ser muy prudentes si nos conviene o no dolarizarnos, ¿sí? Por eso que siempre hay que tener una cartera de inversión armada, diversificada, no esperar a último momento para dolarizarse. Y si vamos a afrontar a futuro un escenario electoral, sabemos que en Argentina eso trae tensiones cambiarias, por lo tanto tratar de dolarizarse lo antes posible, con anticipación. Por dolarizar me refiero a comprar inversiones que están expresadas en dólares. Bien, el riesgo tipo de cambio no solamente afecta al inversor, sino que también afecta a la compañía que emite la obligación negociable hard dollar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el dólar se devalúa, a la compañía se le hace más cara, más oneroso, cumplir con el pago del préstamo que tomó, ¿sí? Porque no es lo mismo comprar dólares a un tipo de cambio de 1.000 que comprar dólares a un tipo de cambio de 2.000. La compañía necesitará mucho más pesos para comprar esos dólares y pagarle al inversor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los 90, cuando se salió de la convertibilidad, la devaluación fue muy importante. Por lo tanto, aquellas compañías que tenían tomado créditos en dólares, a la hora de devolver esos dólares se les complicó porque cuando lo fueron a comprar a esos dólares, bueno, pasamos de un peso un dólar a 3 pesos un dólar, ¿sí? Entonces, ¿cómo mitigamos este riesgo tipo de cambio? Bueno, tratando de invertir en compañías cuyos ingresos, en parte, al menos en partes, estén vinculados al tipo de cambio. Caso típico, la actividad agropecuaria, ¿sí? Cuando el dólar se devalúa, el precio de la soja sube. Y caso típico son las compañías que exportan petróleo, ¿sí? El precio del petróleo es un precio en dólares, ¿sí? Por lo tanto, al convertirlo a pesos, una sube en el tipo de cambio incrementa las ganancias de la compañía petrolera, ¿sí? El séptimo riesgo es el riesgo país, ¿sí? Es el riesgo que genera la economía argentina, el Estado argentino, a todas las empresas que están radicadas en Argentina, ¿sí? Es el riesgo de invertir en Argentina.
Este riesgo afecta a todas las empresas emisoras de obligaciones negociables que están radicadas en Argentina, ¿sí? Indistintamente si la empresa tiene buena o mala calificación crediticia, está expuesta a riesgo país. Entonces, una inversión segura, como YPF hoy en día, Pampa, Vista, por muy buena calificación crediticia que tenga, no está exenta del riesgo país. ¿Por qué? Porque está radicada en Argentina, ¿sí? Por riesgo país que se entiende, bueno, todos aquellos acontecimientos que entorpecen la actividad de la compañía. Inestabilidad política, no saber cuáles van a ser las reglas de juego, entonces la compañía no sabe cómo invertir. Restricciones al comercio, ¿sí? Te pongo traba, te pongo impuesto, no te dejo importar, no te dejo exportar. Devaluaciones, que a algunas compañías les afecta su negocio mientras que a otras la beneficia. Todos estos hechos pueden deteriorar la capacidad de pago de la empresa que emite la obligación negociable y por lo tanto incrementa el riesgo de que la empresa no pueda cumplir en tiempo y en forma, ¿sí? Este riesgo afecta a todas las compañías. Puntualmente, algo que me preocupa es la dificultad que tiene el Banco Central para acumular reservas en dólares. Esto impacta directamente en el pago de las obligaciones negociables, ¿sí? Porque como la ON Hard Dollar, la empresa la tiene que pagar con billete dólar, porque es lo pactado, tiene que ir a comprar esos dólares al Banco Central. Esos dólares lo compra a tipo de cambio oficial. Es frecuente que el Banco Central tenga poca cantidad de reservas. Entonces el Banco Central le sugiere, entre comillas, barra te obligo, a que no amortice las obligaciones negociables. Yo te doy los dólares para pagar los intereses, pero la devolución de capital, que implica una salida considerable de dólares, no la hagas hoy. Extender el plazo de vencimiento, ¿sí? Canjea las ON por ONs de mayor vencimiento para que vos no tengas que devolver el capital en dólares y a mí me sacás un montón de dólares, ¿sí? Entonces, esto ya ha pasado. No es algo grave si el inversor no tiene necesidad de salir de la inversión. Y por lo general, las buenas empresas que te ofrecen un canje, porque el Banco Central le sugiere que canjeen, que extiendan los vencimientos, las buenas empresas suelen premiar al inversor, le dan otra obligación negociable con mejores condiciones, ¿sí? Pero bueno, tengan presente que la empresa puede ser muy solvente, tener el dinero para pagarte, pero cuando va a comprar los dólares para poder pagarte en dólares, el Banco Central no se los vende porque tiene pocas reservas. Bien, aquí hago una aclaración. Cuando las reservas son escasas, los bonos soberanos, los que emite el Estado, hoy por ejemplo Bopreal, ¿sí? O una L30, podrían tener preferencia para acceder a esos dólares escasos. Es decir, el Banco Central empieza a racionar los dólares y le dice, por ejemplo, a las empresas privadas, che, mirá, a vos no te vendo porque tengo pocos dólares, vos canjeá el bono. Pero los bonos que yo Estado emití, el Banco Central es parte del Estado, a estos bonos sí le voy a dar los dólares para que puedan pagar porque justamente lo está emitiendo el Estado y el Banco Central es parte del Estado. Entonces los bonos soberanos, si bien tienen más riesgo que una obligación negociable, ante un escenario de escasez de dólares pueden tener preferencia para que el Banco Central le venda dólares y puedan cumplir en tiempo y en forma. Personalmente me sigo quedando con las obligaciones negociables. Otra alternativa que pueden tener las empresas, si el Banco Central no le vende dólares, el Banco Central o el Estado las podría habilitar a acceder a la compra de dólar MEP para pagar las ONs y poder cumplir en tiempo y en forma. ¿Qué pasa? Que en muchos casos, como hay cepo, el dólar MEP cotiza a un precio superior al dólar oficial. Y hemos tenido casos extremos donde el dólar MEP cotizaba prácticamente al doble del tipo de cambio oficial. Entonces, si la empresa, en lugar de pagar el tipo de cambio oficial, tiene que pagar tipo de cambio MEP, le sale mucho más caro dolarizarse y por ende le sale mucho más caro cubrir su crédito, su obligación negociable. Por ende, aun cuando el Estado le dé el acceso a comprar dólar MEP para que el dólar se lo compre un privado y no al Banco Central, que tiene poca reserva, no va a estar dispuesta a esta alternativa porque por lo general en momentos de dificultades a nivel nacional el tipo de cambio MEP cotiza por arriba del tipo de cambio oficial.
Bien, y por último está el riesgo sistémico. El riesgo país afecta solamente a las empresas radicadas en Argentina. El riesgo sistémico afecta a todas las empresas que están dentro del sistema financiero, ¿sí? Este riesgo tiene la particularidad de que no se puede atenuar a través de la diversificación porque cuando surge afecta a todo el sistema financiero, a todos los instrumentos que cotizan en bolsa. Este es el riesgo más grave para el mercado financiero, por ende todas las instituciones, especialmente la SEC de Estados Unidos, trabajan para implementar todas aquellas medidas que tiendan a atenuar este riesgo, que este riesgo no vuelva a surgir. La última vez que hubo un riesgo sistémico y que generó una crisis muy profunda que duró dos años fue en el 2008. En pocas palabras, un riesgo sistémico es cuando surgen uno o más hechos en la economía que afectan la confianza hacia el sistema financiero. Los negocios en el sistema financiero fluyen rápidamente porque hay confianza, ¿sí? Se cree que los diferentes agentes, compradores y vendedores, están actuando de buena fe, ¿sí? Está todo auditado, verificado, ¿sí? ¿Qué podría ser un ejemplo de un riesgo sistémico? Por ejemplo, cuando hay problema en una institución vinculada a la bolsa o en un sector de la economía, ¿sí? Y eso genera, además de una crisis de confianza, cuando no hay confianza yo me retiro, me quiero ir del mercado, genera un efecto contagio. No solamente yo me voy a querer ir del mercado, sino que todos los inversores nos vamos a querer ir del mercado. Cuando todos nos queremos ir, cuando todos vendemos, los precios colapsan, caen estrepitosamente, ¿sí? Es realmente una crisis. Podría suceder que una calificadora de riesgo, ¿sí? Nosotros analizamos la empresa con el informe de calificación. Se descubre que una calificadora de riesgo asignó una calificación AAA a una compañía petrolera, por ejemplo YPF. El inversor, bueno, la tilda de solvente, confía en esa calificación, pero con el tiempo se descubre que la calificación de YPF no era AAA, era CCC. YPF está detonada, está endeudada totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de la gravedad que implica para el inversor de YPF, ¿sí? que se hizo una inversión que en principio era AAA, pero es todo lo opuesto, es CCC, se genera una desconfianza hacia el sistema, porque si esta calificadora, por imprudencia, por negligencia o por mala fe, emitió mal una calificación, significa que las calificaciones del resto de las compañías también corren el riesgo de estar mal hechas. Entonces, ahí es donde surge la crisis de confianza. Se pierde la confianza hacia el sistema financiero. Todos empezamos a dudar y cuando surge... Disculpen, tuve una interrupción. Les comentaba que un ejemplo de riesgo sistémico es cuando hay una crisis de confianza. Le puse el caso como ejemplo de la calificadora de riesgo que emite mal el informe. Además de afectar a la empresa sobre la cual se hizo mal el informe, el mercado empieza a desconfiar de todos los otros informes que emitió la calificadora. Surge la incertidumbre, al mercado no le gusta la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, tienden a salirse del mercado y cuando todos empiezan a vender, los precios empiezan a bajar. Esa baja de precio asusta a otros inversores que no saben puntualmente qué está pasando, pero por las dudas venden y se van, se llevan el dinero bajo el colchón para refugiarse, ¿sí? Entonces, eso colapsa el sistema financiero y, por ejemplo, la empresa que está captando financiación en el mercado y necesita nueva financiación para afrontar el pago de sus obligaciones, se va a encontrar que cuando quiere emitir una obligación negociable en el mercado, nadie la va a querer comprar porque todos estamos desconfiando de la calificación de riesgo, ¿sí? Entonces la empresa no puede refinanciar sus deudas y tiene que incumplir sus deudas, entre ellas el pago de las obligaciones negociables o de cualquier otro bono, ¿sí? Otro ejemplo que puede generar un riesgo sistémico y que pasó creo que en el 2023 es cuando hay un problema en los bancos. Si se comienza a generar la sensación entre los ciudadanos de que los bancos no van a poder devolver los depósitos de los ahorristas, por lo general el ser humano actúa en efecto manada. Todos, por si las dudas, vamos y retiramos nuestros plazos fijos que tenemos en el banco, ¿sí? Si todos queremos retirar los plazos fijos en el banco no los va a poder devolver porque parte de esos plazos fijos fueron prestados.
Se genera el efecto contagio, el efecto manada. No solamente se desconfía hacia el banco, sino que se desconfía hacia todo el sistema financiero. El inversor tradicional, el que no entiende mucho, por más que el problema sea en el sector bancario, desconfía de todo el sistema financiero y no solamente retira el plazo fijo del banco, sino que también retira sus inversiones en bolsa. Nuevamente, para retirarlas tiene que vender. Si todos venden, los precios colapsan, ¿sí? Y las empresas que quieren colocar deuda no pueden porque nadie quiere comprar, todos quieren vender, ¿sí? Es un riesgo sistémico, es un riesgo muy grave que genera grandes crisis y recesiones prolongadas, ¿sí? La Reserva Federal y la SEC de Estados Unidos trabaja para que esto no vuelva a suceder. En el 2023, un banco muy importante del Silicon Valley tuvo problemas financieros. Ya la gente de ese banco, los clientes, comenzaron a ir para retirar sus ahorros, y si eso continúa se genera el efecto contagio que les comenté. Ahí la Reserva Federal intervino rápidamente inyectándole liquidez a ese banco para que ese banco pueda devolver todos los ahorros que le exigen sus clientes, y de esa forma el miedo para ahí. Si la gente va y puede retirar sus ahorros, bueno, la gente se calma, ¿sí? No se genera ese escenario de pánico y de corrida que en Argentina también lo hemos vivido, ¿no? Entonces, el riesgo sistémico conlleva pérdidas de confianza por parte del mercado, el efecto contagio, ¿sí? Si nosotros vemos que todos van a retirar los ahorros, nos va a agarrar la inquietud, la incertidumbre, y muy probablemente terminemos también yendo al banco a retirar los ahorros, ¿sí? Se generan corridas en el mercado, ¿sí? Motivadas por pesimismo y por baja de precios. El inversor promedio no sabe lo que está pasando, pero ve que todos venden y ve que los precios bajan. Y bueno, yo por las dudas me voy, porque algo está pasando. No sé qué, pero algo pasa. El ser humano por naturaleza, si todos corren, uno también corre, ¿sí? Eso es el efecto manada, ¿sí? No obstante, esas grandes crisis también fueron grandes oportunidades donde grandes inversores hicieron muy buenos negocios comprando a precios muy bajos, que luego, una vez que la crisis finaliza y que todo se normaliza, tarde o temprano los bancos centrales tienen que normalizar el riesgo sistémico, los precios vuelven a subir y los inversores que supieron comprar a bajos precios se quedaron con grandes ganancias. Siempre y cuando estemos comprando empresas sólidas. Hay empresas que en estas crisis tan profundas van a la quiebra justamente porque no hay nadie quien les preste dinero, ¿sí? En estas grandes crisis solamente subsisten aquellas empresas que tienen espalda financiera, que no dependen de la deuda. Bien, para ir finalizando, como les dije, el riesgo sistémico puede llevar a recesiones económicas profundas, donde la economía no crece, sino que a su vez decrece. Y esto se debe básicamente porque las empresas no pueden captar financiamiento a través de la bolsa, porque no hay inversores, y encima tienen dificultades para obtener nuevo financiamiento para cancelar los actuales vencimientos, lo cual los lleva a situaciones de impago y en casos extremos a la quiebra, ¿sí? Y encima los inversores pierden parte de sus ahorros a consecuencia de esa quiebra. Esto, repito, es el peor escenario y es un riesgo que no se puede diversificar porque afecta a todas las empresas que cotizan en la bolsa. ¿Cómo podemos diversificar este riesgo? Invirtiendo por fuera de la bolsa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay veces que se me presentan casos donde personas que tienen 4 propiedades en alquiler están cansadas de lidiar con los inquilinos, quiero vender las propiedades e invertir en la bolsa, armar una cartera de inversión financiera. Yo ahí les propongo, no venda las 4, vende 2. Las 2 propiedades que vendiste las invertís en la bolsa, pero las otras 2 te las quedás para diversificar el riesgo sistémico. La única forma de estar ajeno al riesgo sistémico es invertir fuera del sistema financiero. Caso típico, tener un inmueble en alquiler, una oficina, un departamento, un campo, etcétera, siempre y cuando esté a nuestro alcance hacer ese tipo de inversiones que exigen un gran desembolso inicial. Esto ha sido todo, espero que les haya ayudado a comprender todos los riesgos que hay detrás de la inversión en bonos en general y específicamente en las inversiones en obligaciones negociables. Repito, son un gran instrumento, si están dirigidas a empresas que tienen buen historial de pago, es una inversión para un perfil inversor moderado, ¿sí? Por lo general las empresas
cumplen, están interesadas en cumplir porque dependen del inversor, necesitan del inversor para financiarse, pero conocer que hay hechos, como los que vimos, que escapan de su control, ¿sí? Una empresa agropecuaria tiene riesgo climático, el riesgo precio, está el riesgo país, que el Estado entorpezca las operaciones de la empresa, y está el riesgo sistémico, que afecta a todas las compañías que están en bolsa, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos en la próxima presentación.